Gobierno que investiguen este hecho que consideran grave. Se está hablando de un supuesto, a ver, no sé si decir, digamos, robo con tintes políticos. Lo que sí se sabe es que ingresaron y robaron material muy sensible y privado respecto a la campaña de Massa para las elecciones de este año. Justamente en el diario Clarín se está hablando y para Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, dijo que hay un dato que no cierra en el robo a Sergio Massa. De todos modos, aclaró que es muy pronto para dar una respuesta y que trabajan en coordinación con el gobierno de la ciudad para esclarecer el hecho. En otro de los temas del día, que no fue tapa en Clarín, por eso también lo vamos a aclarar, tuvimos obviamente la multitudinaria marcha el día de ayer que estuvimos hablando en el comienzo de la mañana, y estamos en comunicación telefónica con Alejandra Naftal. Ella es directora ejecutiva del Museo de la Memoria ESMA. Alejandra, muy buenos días. Ezequiel Britos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Alejandra, un gusto, un placer tenerte con nosotros aquí en la mañana del arranque y lógicamente hablar de lo más importante, que fue lo que sucedió en el día de ayer, esta multitudinaria marcha. Así que nos gustaría que nos comentes si tuviste la oportunidad de estar y si estuviste, sensaciones, sentimientos, seguramente muchas cuestiones que nos podrás contar a nosotros. Sí, por supuesto, estuve como hace tantos años que voy siempre a las marchas y que estoy involucrada con el movimiento de derechos humanos, dando testimonio, trabajando por la memoria, la verdad y la justicia. Ayer, la verdad que con mi familia, y siempre es un día de sentimientos encontrados, es un día de mucha reflexión, mucho recuerdo por todos los amigos y amigas que no están, por la propia historia de una, pero también es un día de encuentro, de sentir que la lucha de los argentinos y las argentinas no es en vano. Y bueno, y también lo que me impresiona siempre es ver a esas viejas ahí. En esta oportunidad fueron con sus sillas de ruedas, y verlas ahí adelante con sus 90 años, luchando, perseverando y nunca bajando los brazos, es algo que emociona mucho. Y la verdad que también motiva muchísimo. Y nada, y vi mucha gente joven, muchos chicos y chicas jóvenes. Entonces, bueno, desde una que le toca circunstancialmente, por ejemplo en mi caso, estar dirigiendo el Museo Sitio de Memoria ESMA, para mí es un sentir que uno colabora con un granito de arena y dice, bueno, misión cumplida. Alejandra, al comienzo decías, hablabas de tu historia. ¿Cuál es tu historia dentro de este ámbito? Bueno, yo en el año 1978 fui secuestrada, estudiaba en la escuela en el Carlos Pellegrini, y entre el 8 y 9 de mayo de 1978 fuimos secuestrados alrededor de 40 chicos y chicas, que de los de ese grupo de secuestros estamos todos vivos, pero anteriormente ya había habido secuestros donde, por ejemplo, yo en mi caso tengo mis 3 compañeros de toda la secundaria desaparecidos, Rubén Benchuam, Mauricio Weinstein y Juan Carlos Mártires. Y bueno, yo estuve detenida en el BC. Después el paso de la ilegalidad a la legalidad, estuve en el batallón 601 de Villa Martelli, donde ahora es Tecnópolis, y después fui pasada a la legalidad y terminé mi cautiverio en la cárcel de Devoto, donde se me hizo un consejo de guerra que se declaró sin pruebas, y luego la justicia federal, donde salí por falta de mérito. Digo, para que veamos que todo el tema de la justicia y de cómo se pueden crear situaciones, ¿no?, de acusaciones. Imagínate, yo tenía 17 años, ¿no? ¿Qué podría haber hecho? Con 17 años y tener que pasar todo tipo de calamidades y penurias, me imagino algo que no se olvida nunca en la vida. No, es un antes y un después en la vida de una, que no se lo deseo a nadie. Pero por suerte en la Argentina el movimiento de derechos humanos es tan contenedor que yo pude hacer desde lo personal, pude hacer de esa experiencia algo que me reparó,
y que bueno, y pude transformarlo en lucha y en mi profesión y en mi modo de vivir la vida, que hoy me siento orgullosa, ¿no? Por supuesto, esa experiencia no se la deseo absolutamente a nadie, pero cuando hay un Estado que habilita con justicia, por ejemplo, yo no podría hablar como hablo si supiese que andan todos los genocidas sueltos por la calle, ¿me explico? Sí, sí. Y donde no se supiese la verdad. Entonces la Argentina tiene una historia que tenemos que preservar, digamos, tenemos siempre que estar alertas porque los juicios son muy importantes, pero hay que sostenerlos y preservarlos y tenemos todos que pedir que los juicios sigan hasta las últimas consecuencias. Y lo mismo con los sitios de memoria y lo mismo con la educación en las escuelas sobre lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado. Y bueno, eso a mí me mantiene viva, ¿no? Y me hace recordar mi propio pasado no como algo que me paraliza, sino que al revés me activa. Alejandra, te escucho hablar sobre todo esto y pienso en todos estos discursos ahora, ¿no? Del curro a los derechos humanos, no lo pongo entre comillas, más vale, Sí. lo comparto. ¿Vos qué sentís cuando escuchás esto? ¿Fueron 30.000, no fueron 30.000? Sobre todo con la historia que vos tenés. La verdad que no me importa mucho. Yo sé que es algo, insisto, desde el Estado no se pueden decir esas cosas. Uh-huh. En lo personal no me afecta porque sé que cuando tenemos que salir a la calle estamos, cuando piden el 2x1 en 24 horas se declaró inconstitucional y no se logró. Ayer la marcha fue multitudinaria. Por supuesto, me irrita, me enoja, pero siempre hay sectores en todas las sociedades y en todos los procesos. Hay sectores negacionistas, hay sectores retrógrados, hay sectores que nunca van a aceptar lo que sucedió en este país. Uh-huh. Pero A ver, ¿Ya? ahí está. ¿Nos escuchás? sí, Ahí te escuchamos, perfecto. hola, hola. Hola. ¿Nos escuchás, Alejandra? Nosotros... Se me escapan. Sí, vos también te nos escapas a nosotros. Ahí se escucha bien. A ver, vamos a cortar por un segundo la comunicación y vamos a volver a intentar llamarla a Alejandra, que nos estaba justamente comentando sobre esto que dialogábamos hace un rato con Lu, ¿no? Cuánto se ha atacado a los derechos humanos y cuánto más surgen este tipo de discursos en estas épocas. Sí, yo le quería preguntar justamente por eso, si creía que el contexto, que puede ser, ¿no? Que el contexto político quizás da lugar a que se hagan estos discursos crezcan, ¿no? La cantidad que hay. Hay contextos justamente que habilitan y que suman. A ver, vayamos al caso de Darío Lopérfido, en su momento ministro. Habló hace poco ahora también. Hace poco volvió, está aparentemente candidateando también en algunos ámbitos para la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, hay personajes, digamos, personas correspondientes al ámbito político, al ámbito de la sociedad, que son muy influyentes, porque hay que decirlo, influyen sobre una masa muy importante, y cuando a eso le va sumando a cuentagotas algunas cuestiones como el curro a los derechos humanos, digamos, un ser humano relaciona. Ya estamos nuevamente con Alejandra. Alejandra, ¿me escuchás ahora? Sí, perfecto. Disculpa, pensé que no estabas y estaba tratando de analizar un poco el contexto de la situación y aprovechar a preguntarte también si considerás que hay contextos que habilitan más a este tipo de discursos retrógrados, ¿no? Por supuesto. Cuando el Estado, y hablo del Estado como quien nos representa a todos, porque no estoy hablando de gobiernos, hablo de la responsabilidad del Estado. Entonces, cuando hay voces desde los gobiernos que en el momento que gobiernan son el Estado, habilitan discursos negacionistas, discursos violentos, discursos de odio, obviamente eso permite, ¿no?, que estos sectores tengan más voz y aparezcan. Pero bueno, lo que hay que pensar es en el Estado y no en esos sectores. Claro. Alejandra, te hago esta pregunta, no quiero que sea quizás mal interpretada.
¿En algún momento se cierra esta historia? Porque como que van pasando los años y obviamente uno nunca va a olvidar lo que sucedió y siempre se va a luchar por la memoria, por la verdad, por la justicia. ¿Vos pensás que es una herida que en algún momento cierra? Vos me decías antes, no, mira, esto me marcó un antes y un después en mi vida. Sí. Pero en algún momento a posterior, digamos, el Estado argentino, la sociedad argentina, ¿podrá mirar hacia adelante? Mira, yo justamente cada vez tengo menos certeza sobre las cuestiones, pero sí tengo una, es que justamente no hay que pensar que la historia se cierren. El pasado siempre aparece, de distintas maneras, a veces con alegría, digo, desde cuando uno busca en el pasado anclajes de utopías y de sueños, ¿no? Y también a veces con represión, es decir, con historias truncadas. Yo creo que lo que no hay que buscar es que cerrar las historias, justamente creo que siempre hay que abrirlas y volverlas a mirar y que vuelvan a resurgir. Lo que hay que cerrar es la injusticia, lo que hay que cerrar es el olvido, eso sí, pero yo justamente creo que cuando uno dice hay que cerrar esta historia, digo no, al revés, hay que hacer más memoria, más verdad, más justicia, tiene que haber más museos, más sitios de memoria, más lugares de encuentro para poder reflexionar sobre el pasado y sobre el presente. Mirá lo que nos pasó a nosotros en el museo. Nosotros inauguramos el 19 de mayo del 2015 y apenas abrimos la puerta con esta exhibición, recibir críticas de que no habíamos tenido perspectiva de género en cómo transmitir lo que había sucedido en el centro clandestino. Y asumimos ese desafío y fuimos interpeladas por las voces del presente, es decir, por las chicas, por las jóvenes que están hoy. El tema que las convoca es el tema de la violencia sexual, la violencia de género, los derechos de las mujeres. Claro. Y bueno, inauguramos recientemente una muestra que se llama Ser Mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar. ¿Y qué tomamos? La condición de ser mujer en cautiverio. Y ahí encontramos un montón de puntos en común de ese pasado con el presente, ¿no? El silencio, no poder hablar de la violación, no poder hablar del manoseo, no poder hablar de la violencia sexual que se ejerció dentro de los centros clandestinos. Y esto fue acompañado de todo el proceso de justicia que hay, que mujeres abogadas, fiscales, juezas, se dieron cuenta que los delitos sexuales dentro del centro clandestino no eran solamente tormentos. Y bueno, hoy los delitos sexuales se suman a delitos imprescriptibles y de lesa humanidad. Claro. Es decir, las historias no hay que cerrarlas, al revés, siempre hay que abrirlas con más información y creo que eso genera tranquilidad, que lo que da intranquilidad es cuando justamente algo se entierra y se dice esto terminó acá. Nunca terminan, siempre hay generaciones nuevas que van a empezar a revisar el pasado y a encontrar puentes por ese pasado para construir justamente un futuro. Claro, sí, a ver, no es que personalmente abogue por la idea de cerrar una historia, pero digo, es algo que me parece como toda herida, ¿no? Digo, por ahí uno intenta o piensa que el tiempo puede llegar a barrer con todo eso, pero lógicamente, y entiendo en tus palabras, que una herida no se va a cerrar si no sana. Entonces, seguramente falta mucho por hacer. De hecho, hace minutos nada más hablamos con el diputado nacional Leopoldo Moró de la necesidad de la conformación en el ámbito del Congreso de esta bicameral con respecto a la responsabilidad que le pesaba también a grupos económicos y financieros importantes en Argentina. Estoy hablando de grupos empresarios y además de la relación que tuvo la Iglesia también con la dictadura. Entonces queda muchísimo por hacer. Completamente. Seguramente. Hay mucho para investigar, mucho por saber, por eso nosotros en el Museo Sitio de Memoria, todo lo que exhibimos deja espacio para nuevas investigaciones, nueva información, y de hecho está hecho de tal forma para que las futuras generaciones puedan apropiarse de ese espacio y transmitir la historia de nuestro pasado como cada generación genere, ¿no? Porque la memoria se construye desde el presente. Esa es
no se construye desde el pasado, se construye desde lo que vamos viviendo en el presente. Claramente. Alejandra, no tengo más preguntas para hacerte. Nos gustaría en algún momento, obviamente si podés, invitarte aquí al piso para hablar sobre las tareas que vienen desarrollando en el museo, que por mi parte no lo conozco, no tuve oportunidad de ir. Así que nada, también transmitirle a nuestros oyentes de las actividades que pueden realizar en el museo, así que estás más que invitada a seguir hablando de estos temas. Me encantaría, te interpelo a que todos tienen que conocer ese lugar, porque uno puede recorrer en ese espacio los lugares donde se torturó, los lugares donde nacieron los bebés de sus mujeres, de las mujeres embarazadas, el lugar donde se planificaban los secuestros, los lugares donde estuvieron alojados personas días, meses y años encapuchados y engrillados. Y lo digo así porque es una experiencia que uno cree que tiene todo el conocimiento, pero cuando estás ahí te das cuenta de algo que se te mete por el cuerpo. Entonces creo que, como decía Todorov, el deber de memoria es una acción también. Así que te interpelo a que vengas a conocer el museo, y a todos los oyentes. Estamos de martes a domingos de 10 a 17 horas en el predio de la ex-ESMA. Alejandra, te mando un abrazo fuerte y nada, bueno, te esperamos. Estás invitada también a venir al piso de Radio Sónica, así que seguramente vamos a estar hablando en los próximos meses. Cuando quieran. Gracias. Siempre dispuesta. Un beso enorme a todos. Gracias. Chao. Te contamos lo que pasó y anticipamos lo que va a pasar en el día. El arranque.